¿Qué pasa cuando una niña termina en medio de una guerra que ni siquiera entiende? ¿Qué clase de país permite que ir por un helado se convierta en una sentencia de muerte? ¿Y por qué parece que cada vez que decimos esto no puede empeorar, la realidad se ríe en nuestra cara? Ana Sofía tenía solo 12 años, pero eso, para las balas, no significó nada. Hoy, su nombre no es solo una estadística más. Es el recordatorio brutal de que en México ni la infancia está a salvo. Y no, esto no fue un daño colateral, fue un mensaje. Uno que dice, aquí la vida vale menos que el silencio. Pero no te vayas, porque en este video no solo sabrás cómo murió Dana Sofía, también entenderás qué están haciendo o no haciendo las autoridades y por qué lo que pasa en un rancho en Jalisco podría tener mucho más que ver con todo esto de lo que parece. Lunes, 4:30 de la tarde. Mientras muchos volvían del trabajo o la escuela, Dana Sofía iba en un Toyota Camry blanco con su familia. ¿Destino? La verdad es que no importa, porque nunca llegó. Lo que sí importa es dónde quedaron, atrapados entre dos fuegos, un cruce de balas entre los Chapitos y la Malliza. Sí, los mismos de siempre. Los que pelean por territorio como si fueran reyes medievales, solo que con AK-47 y cero nobleza. Boulevard Francisco Madero y calle Agricultores, o un punto cualquiera de Culiacán, donde esa tarde la vida valía menos que el plomo. El coche recibió múltiples impactos. Uno de ellos le atravesó la espalda a Dana. Los adultos que iban con ella hicieron lo que cualquiera haría. La llevaron a una clínica privada, lo más rápido que pudieron. Pero el daño ya estaba hecho. Los médicos intentaron reanimarla. No pudieron. Murió a los pocos minutos afuera del hospital. El coche parecía un colador, cristales rotos, llantas reventadas, el asiento trasero con manchas que ya no necesitan explicación. La imagen que quedó no es de una persecución o un operativo. Es la de una ejecución accidental. La escena fue asegurada por la fiscalía, recogieron casquillos, tomaron fotos, hicieron lo de siempre porque, sí, esto ya es rutina. Y lo más escalofriante es que nadie se sorprende. Solo se repite el ciclo. Balas, víctimas, indignación y luego silencio. ¿Y los responsables? Esos se esfumaron, como si fueran humo armado. Pero eso fue solo el principio. Lo que vino después dejó más preguntas que respuestas. Dana Sofía tenía 12 años. Estudiaba en la secundaria general número 4 Pablo de Villavicencio, primer grado, grupo primero K. Sí, todavía estaba aprendiendo a conjugar verbos, no a esquivar balas. Pero eso no impidió que quedara atrapada en un conflicto donde el único requisito para morir es estar en el lugar equivocado. Después de su muerte, su escuela publicó una esquela. Lamentamos profundamente el fallecimiento de nuestra alumna. Y claro, como dicta el manual burocrático, añadieron oraciones, deseos de resignación y palabras de consuelo. Porque cuando no se puede garantizar seguridad, al menos puedes imprimir luto en papel. ¿Conmovedor? Tal vez. ¿Suficiente? Ni cerca. Mientras tanto, el asiento trasero de ese Toyota blanco seguía hablando, con sangre. Y las redes sociales amplificaron ese grito mudo. Fotos, videos, titulares que parecen copy-paste de tragedias anteriores. Sí, México entero volvió a ver la misma película de horror, solo que con distinto protagonista infantil. Una vez más, la infancia fue el blanco y el país el testigo resignado. Pero no todo fue condolencias y lamentos, porque cuando el escándalo se vuelve demasiado grande, los comunicados oficiales no se hacen esperar. En este caso, llegaron con promesas, grandes, ruidosas y, como siempre, con sabor a repetición. Cuando la tragedia se vuelve viral, la indignación oficial no se hace esperar, y esta vez no fue la excepción. La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa emitió un comunicado con palabras grandes. Expresamos la más alta condena. Nuestro pesar no quedará impune. Frase de catálogo. Un clásico ya.
y como siempre, se aseguró de que las autoridades redoblarán esfuerzos. Porque claro, los esfuerzos anteriores claramente no fueron suficientes. También dijeron que este crimen es un agravio a la sociedad sinaloense, como si el resto no lo fuera. Como si la sangre en la calle necesitara de una víctima menor para ser tomada en serio. Pero hay algo que reconocer. Esta vez, el lenguaje fue más emotivo. Como madres y padres de familia, decía el texto, una forma elegante de decir, esto ya nos rebasa a todos. La fiscalía, mientras tanto, recogía evidencia y prometía aplicar todo el peso de la ley. La pregunta es, ¿sobre quién? Porque hasta ahora, lo único que pesa es el silencio. Y mientras en Culiacán los funcionarios repiten guiones, en Jalisco, un rancho empieza a levantar sospechas. No por lo que se dice, sino por lo que se intenta ocultar. Mientras en Sinaloa lloraban Habana, en Jalisco, algo mucho más silencioso y oscuro se movía. Un rancho, una zona rural, un despliegue de militares y Guardia Nacional. Nada raro, hasta que supimos que era La Vega, a solo unos kilómetros del ya infame Rancho Izaguirre. ¿Te suena? La verdad es que debería, porque ahí, en enero, liberaron a 36 personas que habían sido reclutadas a la fuerza. Un centro de adiestramiento del cartel Jalisco Nueva Generación, dijeron las autoridades. Aunque a decir verdad, tenía más pinta de cárcel con wifi, cartuchos, radios y químicos. Las víctimas dijeron que fueron citadas en la central camionera de Zapopan con promesas de trabajo. Lo de siempre, ofertas falsas, desaparición express y reclutamiento forzado. Entre los detenidos aparecieron ex policías, un tal comandante Lastra y hasta una mujer misteriosa que nadie termina de ubicar. ¿Encubrimiento? ¿Complicidad? Preguntas que, como tantas, quedan flotando. Y mientras todo eso ocurría, las autoridades custodiaban en silencio, muy en silencio. Aunque algunos medios lo reportaron, pero sin mucho escándalo. Demasiada casualidad, ¿no? Lo suficiente como para que la historia pase desapercibida. A menos que la presidenta intervenga. Y vaya que intervino, pero no como esperábamos. Aquí es donde la cosa se pone curiosa, porque con todo lo que se había descubierto en el rancho, el gobierno decidió salir a aclarar el panorama. Y no fue cualquier funcionario. Fue Omar García Harfuch, el bueno, entre muchas comillas, el mismo que, según muchos, tiene más credibilidad que medio gabinete junto. Y lo que dijo fue simple. Teuchitlán no es un campo de exterminio, es un centro de entrenamiento. Ah, bueno, todo bien entonces, ¿no? Solo estaban formando futuros narcos, no matando gente, tranquilos todos. ¿Y los hornos crematorios? ¿Y los testimonios de tortura? ¿Y las desapariciones? Ah, eso se interpreta diferente, ¿no? Lo mejor vino después, cuando Latinus reveló que la presidenta usó todas las cartas posibles para imponer esa narrativa, desde periodistas afines hasta mañaneras armadas con preguntas dirigidas. Aquí puedes ver el reportaje de Latinus por si quieres digerirlo con coraje. Después de varios intentos, hoy el gobierno de Claudia Sheinbaum se jugó su última carta para tratar de popularizar la idea de que el rancho en Teuchitlán no fue un campo de exterminio, sino un campo de entrenamiento. Ya intentó todo. Filtrar la idea, que surgiera orgánicamente, usar al fiscal Gersmanero para quitarle gravedad al asunto, abrir el rancho para visitas de periodistas y que los periodistas lo dijeran, que las madres buscadoras lo dijeran, echar a sus medios de comunicación afines a decir que no era un campo de exterminio. Nada estaba funcionando. El fin de semana en New York Times, que unos días antes aseguraba que Sheinbaum era una estadista ejemplar, publicó en su portada hasta la foto de los hornos crematorios y lo puso así con todas sus letras: hornos crematorios encontrados en México. Entonces hoy la presidenta se jugó su resto. Puso a hablar de Teuchitlán al funcionario del gobierno con más credibilidad, con más aceptación. Bueno, es más aceptado en la oposición que entre morenistas incluso. El secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch. Y entonces hoy el gobierno por primera vez lo dijo oficial y abiertamente, en voz de García Harfuch. En Teuchitlán no hay indicios de un campo de exterminio, sino de un campo de adiestramiento.
una especie de universidad del crimen, a donde el cártel llevaba a sus futuros empleados a aprender el oficio de ser narco. Al defender lo que no era y argumentar lo que sí era, el secretario García Harfuch también dijo que en el rancho de Teuchitlán golpearon, torturaron y mataron a las víctimas de reclutamiento forzado que no querían ser entrenadas o que intentaban escaparse. Esta narrativa del campo de adiestramiento fue acuerpada por la propia presidenta, que en la mañanera dio la palabra a varios reporteros de medios afines al régimen, quienes repitieron una y otra vez que ellos lo que vieron en Teuchitlán es un campo de entrenamiento, que no pudo ser un campo de exterminio. Y por si te parecía poco, resulta que también se pospuso el informe de personas desaparecidas. Sí, justo cuando el país se pregunta cuántas Dana Sofías hay más allá afuera, o cuántas personas más o campos de entrenamiento que realmente son centros de exterminio existen. ¿Coincidencia? Ajá. Latinus lo dijo bastante claro. Hay sospechas de manipulación en las cifras, porque en este país lo que no se cuenta no existe, y si no existe, no incomoda. Aquí te dejamos el segundo reportaje de Latinus para que tú mismo decidas si fue casualidad o estrategia. Después de 2 semanas anunciando que mañana su gobierno daría un informe sobre el tema de los desaparecidos, hoy la presidenta Sheinbaum se echó para atrás y volvió a patear el balón. Anunció que el informe va a ser a finales de mes. Esto no hace más que avivar las sospechas de que el régimen está maquillando las cifras. Vamos a dar toda la información, probablemente en el día del cierre del gabinete de marzo, del número de personas desaparecidas. Así que, ahí lo tienes. Una niña asesinada en Culiacán, un rancho con secretos en Jalisco y un gobierno que intenta moldear la narrativa como si fuera plastilina. La pregunta no es si esto va a pasar otra vez, la pregunta es cuándo. Si te importa este tema, dale like, comparte y suscríbete a Nación y Frontera. Aquí las historias no se maquillan. Nos vemos en un próximo video.